Muy buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar sobre las corrientes y obras de dos famosos arquitectos que son Auguste Perret y Tony Garnier. Auguste Perret fue un arquitecto innovador y pionero en el empleo constructivo y estructural del hormigón armado. De origen francés, nació en Ixelles, Bélgica, ya que su familia sufrió el exilio por motivos políticos durante unos años. En 1981, Perret de nuevo regresó a su país natal para instalarse en París. Él estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París. Sin embargo, él decidió abandonarla a los 23 años, sin graduarse. Comenzó a trabajar en la empresa de construcción de su padre, especialista en hormigón armado. Y en 1905, Perret, junto a su hermano Gustave, abre el estudio Perret Architectes, donde estableció ya el hormigón como material principal de sus edificios. Poco después, Perret, al lado de Claude, su otro hermano, creó la constructora Perret Frères Entrepreneurs. Su primer gran trabajo de Perret fue el edificio residencial de Rue Franklin en 1903, como podemos ver en la imagen. Y a los 30 años, Perret se asocia con su hermano Gustave y abre un estudio en 1905. Una de las claves que determina su obra es el uso de hormigón. Este fue el primer arquitecto en emplear dicho material como elemento de construcción, pero no solo se utilizó la estructura de los edificios, sino que sirvió para la realización de elementos decorativos. Como vemos en la imagen, se puede observar a la perfección, no solo en la estructura, sino también en todos los detalles y decoraciones de la fachada. Debido a esto, el arquitecto Perret se refirió a su material como hormigón estético, ya que los rasgos neoclasicistas y los grandes ventanales también son señas de identidad de sus creaciones. El Notre Dame Reims es una, como vemos en la imagen, al lado derecho, es una iglesia que fue diseñada por los hermanos Gustave y Auguste Perret. Fue construida en 1922 y 1923. Esta fue la primera iglesia construida enteramente de hormigón armado, en donde la estructura se adecuó perfectamente al proyecto. Esta estructura se divide los cerramientos y se evidencia caracterizado a la obra figurativamente. Como vemos, estamos frente a una nueva configuración expresiva gracias al uso de un nuevo material, que sería el hormigón armado. Las obras de Auguste Perret. Como vemos, como primer obra de Auguste Perret sería el apartamento en Franklin, 25 Bills. Esta es una obra construida por Auguste Perret en 1902 y 1904 en París. Perret construyó lo que seguramente es la primera casa de pisos con estructura de hormigón armado. Como vemos en la imagen, se trata de una vivienda de 8 pisos edificada en un solar de poca profundidad, como vemos en la primera imagen, lo que imposibilitaba la existencia de un patio de luces interior, como vemos en la última imagen, la cuarta imagen a la derecha, por lo que solo se podían tomar luces directas desde la calle. Perret proyecta entonces una planta en U, como vemos en la tercera imagen, y en la parte central, retranqueada
encaja 2 balcones a 45 grados. Lo podemos ver en la primera imagen nuevamente, aumentando así la superficie de fachada para resolver la iluminación directa de los espacios interiores. Como segunda obra podemos destacar el garaje Pontieu. Este tipo de obra está situado en París. Es una obra de Auguste Perret también, construida en 1905. Este garaje ha sido siempre destacado como una de las obras pioneras del movimiento moderno, por la sinceridad mostrada en la utilización de los materiales, haciéndoles protagonistas incluso de una fachada. El garaje de Perret siempre ha sido destacado con razón por la historiografía como una de las obras pioneras del movimiento moderno, por la sinceridad mostrada en la utilización de los materiales, haciéndoles protagonistas incluso de una fachada, como vemos en la primera imagen. La estructura de hormigón articula la retícula compositiva de la fachada. Como vemos en la segunda imagen, llenando los huecos con cristal. Podemos ver claramente que en la tercera imagen, aunque no se vea bien, tenemos cristales que son llenados los huecos por cristales, pero sin revestirlos, sin ocultar su estructura. Aunque es cierto que el vidrio de la fachada no aspira a la transparencia, sino que se carga de artisticidad, como ocurre sobre todo en el rosetón central del medio, como la imagen del medio. Otra obra que realizó Auguste Perret fue la ciudad de Havre, reconstruida por Perret tras la Segunda Guerra Mundial. Esta ciudad fue reconstruida y representa la obra maestra de Perret. Esta es, ¿cómo decirlo? Para los urbanistas europeos, esta ciudad es un símbolo, el mayor éxito de la reconstrucción de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial. Y esta está construida por el hormigón armado. Es destacable, además de una composición ordenada que oculta su espíritu clásico. Esta ciudad reconstruida representa obviamente la obra maestra de Perret, ya que la zona de Le Havre había estado habitada interminentemente por su situación. Esta ciudad fue dividida en 2 zonas, la parte baja y la alta, siendo la primera el centro que se creó con Francisco I y Girolamo Belliamato, el que se encargó y el que recibió el encargo en 1540 de expandir esta ciudad, y esta ganó barrios como el de San Francisco, que aún con la reconstrucción conserva su diseño original. De esta época también data que la catedral de Notre Dame, uno de los pocos edificios de antes de la guerra. Otra obra que realizó Auguste Perret fue el Teatro de Champs-Élysées en París de 1913, que es un lugar de entretenimiento de pie en 15 Avenue Montaigne en París. Este teatro está situado cerca de la Avenue des Champs-Élysées, de la que toma su nombre. Por eso está situado ahí. Como vemos en la imagen central, es así como es el teatro. Es un lugar de entretenimiento
Como vemos en la primera imagen a la izquierda superior arriba, su sala es del mismo nombre, tiene capacidad para 1905 personas, mientras que la Comédie y el estudio de Champs-Élysées, más pequeño. Por encima de este último tiene capacidad para 601 y 230 personas, respectivamente. Encargado por el empresario, este teatro obviamente está encargado por el empresario Gabriel Astruc. El teatro fue construido entre 1911 y 1913 sobre los diseños de los hermanos Auguste Perret y Gustave Perret, siguiendo un esquema de Henry van de Velde, y se convirtió en el primer ejemplo de arquitectura Art Deco en la ciudad. Luego, a menos de 2 meses después de su inauguración, el teatro acogió el estreno mundial de los ballets rusos, Consagración de la Primavera, lo que provocó uno de los más famosos disturbios de música clásica. Luego están sus obras de Auguste Perret posteriores, que fueron realizadas en 1945 a 1953. Como vemos en la primera imagen, este es un edificio en el Centro de Investigación Nuclear de Saclay, SEA, en el suburbio parisino de Essonne, en 1952. A la derecha tenemos una imagen que sería la torre de la iglesia de San José Le Havre en 1951 a 1958. En este podemos destacar que en 1952 completó Auguste Perret la construcción del Centro de Investigación Nuclear en el subsidio parisino. Se describió que este campus como pequeño Versalles. La investigación nuclear, la mayoría de ellos de los primeros reactores nucleares de Francia, se construyeron dentro del sitio. Sus otros grandes proyectos posguerra incluyeron la reconstrucción del centro del puerto de Le Havre, que había sido casi totalmente destruido durante la guerra. Auguste Perret, su primer plan de Auguste Perret fue rechazado por ser demasiado ambicioso, pero se siguieron sus planes modificados. También participó en la reconstrucción de posguerra del puerto de Marsella y de Amiens. Su última gran obra de Auguste Perret, terminada tras su muerte, fue la iglesia de San José Le Havre, en que esta fue de 1951 a 1958, cuyo rasgo más destacado en su torre, es su torre de Auguste Perret, a modo de faro de 107 metros de altura y visible. Tony Garnier era un hijo de un diseñador textil y criado en un barrio obrero. Tony Garnier fue el primer arquitecto urbanista del siglo XX y todo un ícono internacional. Nació en Lyon, Francia. Se formó en la École Nationale des Beaux-Arts en Lyon en 1886 y en la École des Beaux-Arts de París en 1890. Frecuentó los círculos socialistas donde recibió las influencias de Jean Jaurès y de Émile Zola. Obtuvo el Grand Prix de Roma en 1899. Tony Garnier fallece el 19 de enero en 1948 en Roquefort-la-Belle, sin descendencia. Su cuerpo fue repatriado a Lyon en noviembre de 1949 al cementerio de la Croix-Rousse.
Evolucionó en los círculos socialistas donde recibió las influencias de Jean Jaurès y de Émile Zola. Se trasladó a Roma en 1902. Ya comenzó a trabajar en la que sería la obra más importante de su carrera, que fue la ciudad industrial, el proyecto de urbanismo social al estilo de las utopías de Charles Fourier. Pero no fue hasta 1904 cuando obtuvo el reconocimiento merecido al mostrar en París la primera versión de la Cité Industrial, o sea, la ciudad industrial. Conseguido el éxito, dedicó los siguientes 35 años de su vida exclusivamente a este proyecto. Ya, entonces la ciudad industrial fue uno de los proyectos más importantes de la vida de Tony Garnier. Y ahora vamos a dar una breve explicación de la ciudad industrial. Fue el proyecto social y urbanista más importante de este arquitecto, que se presentó en 1901 y no fue bien recibido por los grupos conservadores. El proyecto inicial se propuso sobre un terreno concreto, montañoso y llano a la vez y próximo a un río, planteada para unas 35.000 personas. La ciudad industrial se planteó como un nuevo modo de vida. Era un nuevo concepto de ciudad socialista en la cual no eran necesarias ni cárceles, ni cuarteles, ni tribunales, ni murallas. Una ciudad sin propiedad privada. Garnier diferenció 4 funciones principales que fueron residencial, laboral, esparcimiento y transporte, y destinó una gran parte de su superficie a zonas verdes. La estructura estaba basada en una zona con un barrio residencial, un centro urbano, una zona industrial, una estación ferroviaria y los edificios públicos necesarios. Estableció una tipología de vivienda de 2 alturas de acuerdo con unas normas de ventilación, soleamiento y espacio verde. También determinó una jerarquía de calles de diferentes anchuras arboladas a ambos lados y estableció una distinción entre la circulación peatonal y rodada y entre las vías de paso de circulación local y circulación de tránsito. Como podemos ver en las siguientes imágenes, podemos observar una vista en modo de vuelo de la ciudad, que fue uno de los proyectos más importantes de Tony Garnier, y también podemos observar la ciudad. Ya, Tony Garnier elaboró los planos de esta ciudad ideal durante su estancia en la Villa Medici, en Florencia, en el año 1899 y 1904, y publicó este trabajo en 1917 bajo el título Una ciudad industrial para 35.000 habitantes. Se planteó como un nuevo modo de vida, un nuevo concepto de ciudad socialista. Para ella ideó propuestas a las necesidades de vivienda, de trabajo, de producción de energía, de transporte, de estudios y de ocio, utilizando materiales modernos como el hormigón armado, el metal y el vidrio. Garnier conservó ciertas referencias de la antigüedad clásica y un profundo sentido de la monumentalidad. La luz, la vegetación, la ventilación y la higiene fueron sus fundamentos para el urbanismo moderno. La estructura era la siguiente: un barrio residencial, un centro urbano, una zona industrial, una estación ferroviaria y edificios públicos, todos los necesarios. También destinó una gran parte de su superficie a zonas verdes. El deseo de Garnier era construir un mundo donde la humanidad, la naturaleza y los objetos convivieran en plena armonía, un lugar utópico. A partir de ese momento, la mayoría de las nuevas ciudades tendrán su origen en motivaciones de este orden característico, en los de la ciudad industrial. Ya desde arriba
planos de los altos hornos y del hospital de la ciudad industrial. Es lo que podemos observar en estas imágenes que vemos. Garnier nunca pensó en un edificio como un objeto aislado, sino que siempre tuvo presente la contribución de ese edificio en la vida de la ciudad. Trabajó mucho para Edward Heriot, alcalde de Lyon, lugar donde se encuentra la mayoría de las obras de Garnier. Algunos de sus edificios están inspirados en la ciudad industrial, como el mercado de ganado y los mataderos de Mouch, para el que ideó una gran nave de estructura metálica. Las obras de Tony Garnier. Ya, aquí podemos observar una de sus obras que se encuentran en pantalla. Vaquería Municipal Lyon, que fue elaborada en 1905. Matadero de La Mouche Hall, Lyon, que igual se encuentra en Lyon. Villa Propia, que igual se encuentra en Lyon, elaborada uno de sus proyectos entre el año 1910 y 1912. El Hospital de Edward Heriot, que igual se encuentra en Lyon. Villa Catherine Garnier, igual en Lyon, que fue elaborada entre el año 1912 y 1919. La fábrica Mercier Children Lyon, entre el año 1913 y 1914 fue elaborada. El Estadio Municipal de Heerlen, Lyon, entre el año 1914 y 1926. Ya la siguiente es la obra de Villa Gros Saint-Didier Aumont d'Or, entre el año de 1920 y 1923 fue su elaboración del proyecto. Distrito Etats Unis Lyon, igual se encuentra en Lyon, elaborada entre el año 1921 y 1933. Monumento a los fallecidos en Mont-Plaisir, en Lyon, igual se encuentra entre el año 1929. La central telefónica Vaudreuil, que igual se encuentra en Lyon, elaborada este proyecto entre el año 1929 y 1932. Escuela de Tissage en Lyon, junto con John Fryer, que fue elaborado este proyecto, se encuentra entre los años 1930 y 1933 su elaboración del proyecto. La Casa Consistorial de Boulogne-Billancourt, elaborada este proyecto entre 1931 y 1934. En sí, la mayoría de los proyectos elaborados por Tony Garnier fue en la ciudad de Lyon, ya que, como se puede observar, trabajó con muchos proyectos junto al alcalde de ese lugar, de Lyon. Garnier también define reglas para la construcción de las distintas partes de la ciudad y hace un ordenamiento bastante interesante en las áreas de vivienda, en donde influyen factores lumínicos y de circulación. Tony Garnier es un visionario en el sentido de los elementos que él pensaba para su arquitectura. Una vez más reiteró que para mí el hacer un espacio funcional es esencial en la arquitectura. Eso fue lo que recalcó Tony Garnier. En este sentido, Garnier tenía la visión de espacios amplios y funcionales, pero lo compone de manera interesante con el complemento de vegetación e iluminación natural. Garnier termina una visión innovadora con la ciudad industrial, que fue uno de sus proyectos más grandes de su vida, la cual fue una de las ideas más acertadas. Bueno, en conclusión, se puede decir que Garnier es un arquitecto que tiene una visión muy interesante de la urbanización y la arquitectura moderna. Un gran arquitecto que tal vez no tiene el reconocimiento que merece, ya que para Tony Garnier eran muy importantes 4 principios que consideraba totalmente básicos y que consisten en crear un lugar totalmente funcional de espacios amplios con abundante follaje e iluminación directamente aprovechada por el sol. Este constructor, este realista, era humano espontáneamente, su sensibilidad igualaba su modestia, su cultura se revelaba a menudo, sorprendente. Sí, Tony Garnier fue un maestro con todo lo que esa palabra
contiene de nobleza y de inteligencia, un maestro, es decir, un guía y un ejemplo. Pero para él, el hombre era tan admirable como el sabio, sus cualidades morales estaban a la altura de su genio. Garnier es considerado como el primer urbanista en el siglo XX y muchas de sus ideologías de ciudades modernas o industriales en sus palabras, aunque para nosotros podría sonar un tanto alocada, sabemos que la forma en que la sociedad y el estilo de vida ha ido evolucionando quizás permitiría este tipo de desarrollo socialista donde sus funciones serían residenciales, laborales, de esparcimiento y de transporte, dejando a un lado la propiedad privada, los tribunales, las cárceles y las divisiones. Este proyecto fue rechazado por los conservadores en esos tiempos, pero las intenciones de Garnier con esta idea era una construcción de una sociedad equitativa regida por un sistema bastante marcado de vivienda. La realidad es que en muy pocas partes del mundo se podrían soñar con una ciudad tan equitativa. Su diseño hacía referencia a la antigüedad clásica y un profundo sentido de la monumentalidad. La luz, la vegetación, la ventilación y la higiene fueron para Tony Garnier los fundamentos más básicos del urbanismo moderno. Implementó también la utilización de materiales modernos como el hormigón armado, el metal, el vidrio. Si bien la ciudad industrial fue uno de los proyectos más importantes de su vida, al igual que otros modelos de ciudad de la época como la ciudad de Jardín, de Howard y de Igea, de Richardson, son modelos de una idealización de una ciudad denominados utopías. Por tanto, requieren de una intensa planificación de la mayoría de los componentes que la estructuran como ciudad. En la ciudad industrial que fue propuesta por Tony Garnier, sí definen criterios de ubicación o de emplazamiento generales en este modelo. Por ejemplo, la ciudad industrial deberá estar emplazada a los pies de una ladera por la que deberá influir una afluente de agua constante y que permitía la construcción de una represa para abastecer de energía eléctrica a la industria y a los demás sectores de ciudad. Por lo tanto, ella no puede ser conquistada en cualquier lugar. Karen también define reglas para la construcción de las distintas partes de la ciudad y hace referencia a un ordenamiento bastante interesante en las áreas de vivienda, en donde influyen factores lumínicos y de circulación.